¿Qué es una guerra civil? ¿Es la mejor película de Alex Garland o es una decepción? ¿Tiene importancia para el estado actual de Estados Unidos o es irrelevante? ¿Es cualquier película de guerra o es algo diferente? ¿Es una trampa para ingenuos? ¿En qué se parece a un videojuego? Guerra Civil la dirige Alex Garland, director de interesantes títulos como Ex Machina o Aniquilación y guionistas de 28 días después, con lo que existe cierta expectativa de su trabajo, sobre todo en términos de guión. Una guerra civil es, por definirlo de una manera corta, un conflicto entre dos fuerzas, dos grupos que pertenecen al mismo país, es decir, no hay fuerzas externas que intervengan en un conflicto entre ejércitos internos como lo fue la Guerra Civil Española, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa o la cubana. Entendido ese punto, la película plantea que estamos en un conflicto entre un ejército del sur, cuyos estados cabeza son California y Texas, y el otro bando no queda tan definido, pero se da a entender tenuemente que es, digamos, el gobierno de los estados del norte, incluida la capital, Washington. Pero si tu película se llama Guerra Civil, importa y mucho el decir cuáles son los bandos a que pertenece cada grupo y explicar cuáles son las causas que cada uno defiende para poder tener un contexto y una empatía o para estar en desacuerdo con las causas de alguno de los bandos. Si no lo tienes, entonces pareciera una película al nivel de Transformers o de esas películas de guerra genérica como La caída de la Casa Blanca, en la que no importa el por qué pasan las cosas, sino únicamente la acción, las balas y los acontecimientos genéricos. La protagonista, Kirsten Dunst, es una periodista, al parecer reconocida e incluso admirada. Se encuentra dentro de un grupo de periodistas que viajan desde el sur hacia Washington, con la intención de entrevistar al presidente. Damos por entendido que el presidente es parte del bando del norte y no tenemos una información clara sobre a qué bando pertenecen los periodistas. Los otros periodistas son Joel, el entrevistador estrella, Sammy, el experimentado, y Jessie, la novata. La historia es un road movie de guerra, que se parece bastante a cosas que hemos visto como The Walking Dead, The Last of Us, en las que vemos cómo se desarrolla la guerra a nivel ciudad, pero sin zombies, claro. Es decir, cómo afecta una guerra a gran escala dentro de un país, en las granjas, en las pequeñas ciudades y en las carreteras desoladas. Es ver la guerra como un campo de batalla en el plano de lo civil, en el plano donde los ejércitos afectan las vidas de las personas comunes sin importarles las consecuencias que para estos tengan. Es como lo que vemos en el conflicto del Medio Oriente actualmente, en el que los ejércitos no tienen compasión por los daños que les causan a los civiles y solo les importan sus objetivos, el destruir al otro. El camino de estos periodistas es tratado un tanto como un thriller de guerra que tiene por momentos escenas de horror y de suspenso, bastante bien manejadas. También se usa una fotografía bien construida, pictórica por momentos, fotoperiodismo de horror, como en escenas sobre una fosa común o la de un bosque que se quema. Son grandes planos que no te debes perder. Finalmente el camino los conduce a la capital del país. Este grupo sufre bastante para llegar, y que desde el punto de vista de los periodistas, el del periodismo ético, trata de no intervenir en las acciones y solo observar. Y observan la violencia y escenas bastante crudas, con una participación de Jesse Plemons corta, pero interesante y de gran calidad como siempre. Al llegar al clímax sucede la mejor secuencia de acción de la película, con mucha tensión, y con escenas que pocas veces hemos visto en películas sobre guerra, pero que resultan desde mi perspectiva bastante vacías y genéricas, al no estar cubiertas por el contexto político de los bandos a los que representa cada grupo en conflicto, porque se queda muy lejos de ser una historia trascendente en cuestión del planteamiento del guión, y su desarrollo se parece más a esos guiones simples de los videojuegos en los que importa solo cuántos balazos das y no las causas por las que das esos balazos. Es como si Alex Garland se sintiera influenciado a hacer una historia de videojuego de acción en vez de aprovechar la oportunidad de hacer una crítica a ambos bandos desde un contexto político bastante crispado, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a este canal y seguirnos en redes sociales. Y si crees que este trabajo es interesante, puedes apoyarnos uniéndote al Patreon de este proyecto. Todos los links se encuentran en la descripción de este video.